Bien, continuando con el análisis de los sistemas trifásicos, ahora nos toca analizar lo que son las cargas conectadas en triángulo, más precisamente en triángulo con carga balanceada o equilibrada. ¿Ven? Este es el tipo de conexión en triángulo con carga balanceada. Esto es una carga de triángulo del tipo balanceada o equilibrada. Las tres impedancias de carga por fase son iguales. El circuito o el sistema bajo análisis es el siguiente, es este, en el cual podemos observar el generador, el cual consta ahora solamente de los bornes A, B y C. Ya no está el borne N de neutro, ya no. Tenemos que más la carga en triángulo, obviamente balanceada. Fíjense que las tres impedancias de carga por fase son iguales. Y también se puede ver que tan solo disponemos de tres tensiones. Bien, a diferencia de la conexión en estrella, en la cual disponíamos de 6 tensiones, 3 de fase y 3 de línea, acá disponemos tan solo de 3 tensiones, la BAB, la BBC y la BCA. Bien, no hay forma de medir otra tensión. Bien, fíjense, la tensión BAB es la que está aplicada a esta impedancia de carga por fase. La BBC es la que está aplicada a esta de acá. Y la BCA es la que está aplicada a esta impedancia de carga por fase. Bien, entonces acá este tipo de tensión BAB, BBC y BCA se conocen como tensiones de línea y también como tensiones de fase. En otras palabras, en una carga del tipo triángulo o en una conexión en triángulo, estamos hablando de carga. En una conexión del tipo triángulo, las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase. En otras palabras, vamos a ir escribiendo que para triángulo la tensión de línea va a ser igual a ¿quién? A la tensión de fase. Esto es solamente en triángulo, no en estrella. En triángulo. Bueno, si seguimos observando este sistema, vemos que ahora, a diferencia de la conexión en estrella en la cual teníamos tres corrientes, la IA, la IB y la IC, ahora tenemos 6 corrientes, IA, IB, IC, y la corriente IAB, IBC e ICA. Bueno, las corrientes IA, IB e IC son las que están circulando por los conductores de fase. Esas corrientes se conocen con el nombre de corrientes de línea. En otras palabras, IA, IB e IC se conocen como corrientes de línea. Mientras que las corrientes IAB, IBC e ICA, que son las que están circulando por estas impedancias de carga por fase, se conocen con el nombre de corrientes de fase. Bien, perfecto. Si yo en este circuito, por ejemplo, quiero determinar quiero encontrar una expresión matemática para determinar el valor de la corriente de fase IAB, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que observar el circuito y con eso me doy cuenta de que en esta impedancia de carga por fase está aplicada la tensión BAB. Si yo tengo el valor de la tensión BAB y también tengo el valor de esta impedancia, Z delta o Z triángulo, aplicando la ley de Ohm puedo determinar el valor de la corriente IAB. ¿Cómo? Bueno, la corriente IAB va a ser igual a ¿quién? Aplicando ley de Ohm, yo voy a copiar esto para después le cambio el nombre. Aplicando ley de Ohm, me queda que es la tensión BAB dividido ¿qué? La Z del triángulo. Bien,
la corriente de fase IAB es igual a la tensión de línea BAB dividido la impedancia del triángulo. Bien, si quiero determinar la corriente de fase IBC, y bueno, ¿qué tensión hay aplicado entre este nodo y este nodo? Y bueno, la tensión BBC, esta de acá. Entonces, la corriente IBC, vamos a hacer una cosa, esto, como siempre, forma parte de un conjunto de ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces, la corriente IBC se va a calcular dividiendo la tensión BBC por el valor que tenga la impedancia del triángulo. Y lo mismo con la corriente ICA. La ICA se va a calcular dividiendo a la tensión BCA por el valor de la impedancia del triángulo. Bien, hasta ahora tenemos ese conjunto de 3 ecuaciones. Bien, estas corrientes son corrientes de fase. Pero ¿qué pasa? Yo ahora necesito determinar el valor, o mejor dicho, no el valor, porque todavía no tenemos un ejemplo numérico. Necesito determinar la expresión matemática para encontrar las corrientes IA, IB e IC, que son las corrientes de línea. Bien. Bueno. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si miramos el circuito o el sistema, tenemos este nodo. Tenemos este nodo de acá, donde está el puntero del mouse. Este nodo. ¿Qué corrientes llegan a este nodo? La corriente IA y la corriente ICA. ¿Y qué corrientes, o en este caso, qué corriente sale de dicho nodo? La corriente IAB. Entonces, para determinar la corriente IA, podemos emplear la ley de Kirchhoff de corrientes aplicada a este nodo en particular. Entonces, tenemos que la corriente IA más la ICA es igual a la IAB. Entonces, escribamos la corriente IA más la ICA es igual a la corriente IAB. Bien, pero ICA e IAB se supone que ya las determinamos con estas ecuaciones de acá, con estas expresiones. Entonces lo único que hay que hacer es despejar ¿quién? La corriente IA. Bien, con lo cual implica que la corriente IA va a ser igual a ¿quién? A la corriente IAB menos la corriente, ¿qué corriente? ICA. Bien, esa es la primera corriente de línea. Ya calculamos, determinamos la expresión para poder calcular el valor de la corriente de línea IA. Bueno, ahora para determinar el resto de las corrientes, por ejemplo, para determinar la expresión de la corriente IB, nos paramos en este nodo. ¿Y qué vemos? ¿Qué corrientes llegan a este nodo? La IB y la IAB. Y sale la IBC. Entonces, IB más IAB va a ser igual a IBC. IB más IAB va a ser igual a IBC. Con lo cual, la corriente IB va a ser igual a IBC menos IAB. Bien. IAB, perdón, ahora sí.
Bien, y si hacemos lo mismo, el mismo análisis en este nodo, ¿qué corriente llega a este nodo? La corriente IC y la corriente IBC. ¿Y qué corriente salen? La ICA. Ven que todo este circuito es bien básico, no es nada del otro mundo. Entonces, IC más IBC es igual a ICA. Venimos acá. Entonces, IC más IBC es igual a ICA, con lo cual la corriente IC va a ser igual a ¿quién? A ICA menos IBC. Bien, entonces ya tenemos las tres ecuaciones para determinar las corrientes de línea. Bien, entonces las corrientes de línea, ¿quiénes son? O las expresiones, mejor dicho, para determinar las corrientes de línea son esta de acá y esta de acá. Bien, ya tenemos esas tres expresiones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta de acá, esta expresión de acá, yo la voy a... Yo acá me quedé en este Word con las expresiones que a mí me interesan. ¿Para qué cosa? Para el análisis de lo que estamos viendo. Bien. Y ahora esto de acá también lo vamos a pasar al archivito de Word. Bien, entonces nos quedamos con esto. Y esto lo guardamos. Acá cómo determinar las corrientes de fase y acá cómo determinar las corrientes de línea. Bien. Bueno. Ahora, como la carga es del tipo balanceada, acá se va a presentar una característica importante. Como la carga es del tipo balanceada, ¿qué es lo que va a suceder? Esto es solamente válido para una conexión en triángulo con carga balanceada. Balanceada, no desbalanceada, balanceada. ¿Qué relación hay entre las corrientes de línea y las corrientes de fase en una conexión en triángulo con carga balanceada? Bien, que para calcular el valor de las corrientes de línea basta con multiplicar por raíz de 3, por raíz cuadrada de 3, al valor de las corrientes de fase. En otras palabras, la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces, ¿qué cosa? El valor de la corriente de fase. Bien, esto es importante. Es decir, que si yo tengo el valor, obviamente en amperes, de la corriente de fase, lo multiplico por raíz de 3 y obtengo la de línea. Bien, eso también lo vamos a pasar al archivito de Word. Y otra característica importante, eso es con respecto al valor en amperes. Bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la fase de las corrientes de línea y la fase de las corrientes de fase? Bien, bueno, eso también hay que determinarlo. Bueno, con un ejercicio numérico todas estas cosas se van a ver. Bien, yo se lo voy diciendo ahora nada más, que la fase, para obtener la fase de una corriente de línea,
tenemos que agarrar a la fase de la corriente de fase y restarle, y puse sumarle, siempre al revés, restarle 30 grados. Bien, en otras palabras, esto es válido obviamente siempre y cuando la carga sea del tipo balanceada y que el sistema sea un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones. Bien, ya se van agregando más expresiones. Es decir, que si nosotros estamos en presencia de una conexión en triángulo con carga del tipo balanceada, y el sistema trifásico es un sistema trifásico con secuencia directa de tensiones, es decir, secuencia ABC, para obtener la fase de la corriente de línea hay que restarle 30 grados a la fase de su respectiva corriente de fase. Bien, es decir, que si yo quiero obtener la fase de la corriente IA, tengo que primero obtener la fase de la corriente IAB y le resto 30 grados. Bien, yo eso lo voy a escribir para que quede más claro, pues yo sé que a algunos seguramente les quedará claro, a otros no, pero este video va para todos, no va para un grupo de alumnos, va para todos. Bien, entonces, por ejemplo, la fase de la corriente, por ejemplo, IAB se obtiene, IAB no, de la corriente IA se obtiene agarrando la fase de la corriente IAB y restándole 30 grados. Bien, la fase de la corriente IB se obtiene tomando la fase de la corriente IBC y restándole 30 grados, y la fase de la corriente IC se obtiene tomando la fase de la corriente ICA y restándole los 30 grados. Bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Estas también son ecuaciones que a todos nosotros nos sirven. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agregarlas a este sistemita, o a este, más que sistema, perdón, a este conjunto de ecuaciones, Bien, entonces todas estas cosas son importantes que ustedes las tengan presentes. Con tal, las expresiones las pueden utilizar las veces que sea necesario. Bien, esto de acá también lo vamos a agregar aquí al Word, al archivito de Word. Bien, y por supuesto lo vamos guardando. Y desde el punto de vista de las potencias, en videos anteriores creo habérselos mencionado que estas expresiones de acá son válidas. Estas expresiones de potencia son válidas, por ejemplo la roja, la verde, la azul, son válidas siempre y cuando la carga sea del tipo balanceada. Es decir, no importa si la conexión es en estrella o en triángulo, mientras que sea balanceada, valen estas expresiones de acá. Todo esto que está acá vale. Bien, todo esto vale, mientras que la carga sea del tipo balanceada. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a proceder con un ejemplo del tipo numérico. Bien, con un ejemplo del tipo numérico. Para eso vamos a utilizar el ya conocido software Multisim y vamos a hacer lo siguiente. Acá podemos trabajar con cualquiera de estos dos generadores trifásicos. Bien, como ya veníamos trabajando con este, lo vamos a seguir usando. Pero saben que acá el conductor de neutro ya no lo utilizamos. Bien,
solamente utilizamos estos tres, que esto corresponde al A, al B y al C. Acá, esta es la tensión de fase del generador. Tensión de fase del generador. Una cosa es hablar de generador y otra cosa es hablar de la carga. Bien, esas son dos cosas diferentes. Y vamos a armar una carga en triángulo. Bien, vamos a tratar de que salga lo mejor posible esto. Bien. Ahora, esta es mi carga. Que bueno, hay que dejarla mejor. Hay que armarla mejor. Bueno, esta carga consta de tres resistores. Bien, de tres resistores. Cada uno le vamos a dar un valor de 10 ohm, como veníamos trabajando, o sea, no tiene por qué haber problema con esto. Como el multisim no me deja ubicar los resistores de forma diagonal, se van a tener que imaginar que esto es un triángulo. Bien, es decir que no me deja ubicar así los resistores, solamente o horizontal o vertical. Entonces bueno, no queda otra que hacerlo así. ¿Qué más? Vamos a proceder a realizar el conexionado. Y en el conexionado, tenemos lo siguiente. Bien, yo le voy a cambiar de color a los cables nada más para no marearme. Bien, para no marearme yo ni marearlos a ustedes tampoco, por supuesto. Bien, entonces tenemos esto. Bueno, para medir, en caso de las tensiones, para ver las tensiones, tenemos estos voltímetros. Tenemos este voltímetro. Y bueno, yo voy a conectar uno solo, pues se supone que tendría que conectar los otros tres. ¿Por qué? Porque ahora voy a conectar amperímetros. O bueno, lo puedo conectar, los voy a conectar. Después los desconecto y trabajaré con amperímetros. Bien, para tratar de que quede un poquito en claro esto. Bueno, ¿qué más? Si nosotros simulamos, tenemos los 381 voltios. Bien, así que en realidad estaríamos en presencia de esto de acá. Bien, ¿qué más? Ahora hace falta determinar las corrientes. Corrientes de línea y corrientes de fase. En primer lugar haría falta determinar las corrientes de fase. Bien, entonces habría que conectar estos que los tenemos como voltímetros, que funcionen como amperímetros. Bien, como las tres cargas son iguales, las tres impedancias de carga por fase son iguales, con uno me basta, porque la corriente que circule por este resistor, el valor eficaz de la corriente que circule por este resistor va a ser el mismo que el que circule por este y el mismo que el que circule por este otro. Bien, entonces, para evitar llenar todo de multímetros, tenemos los 38,1 amperes. Bien, que eso va a resultar de dividir los 381 dividido 10,
En otras palabras, si venimos al editor de ecuaciones, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos estas tres de acá, que las tenemos que hacemos copiar, pegar y reemplazamos a la tensión VAB por lo que vale. Es decir, venimos acá y esto de acá lo copiamos y lo pegamos acá. Bien, lo que es volt lo saquemos por ahora. Y acá tenemos los 10 ohm. Acá lo mismo, pero la fase ya no es 30, sino que es menos 90. Menos 90. Sacamos lo que es volt, porque lo vamos a agregar al final, a la unidad, perdón, la vamos a agregar al final, que es ampere, la unidad de la corriente. Y acá, esto era 150. Bien, ¿qué eran estas fases de acá? 30 menos 90, 150. 30 menos 90, 150. Hasta ahí creo que la cosa camina. Bien, entonces, si hacemos 381 dividido 10, me va a quedar 38,1. 38.1. 38.1 que es raíz de 2. Raíz de 2. Obviamente esto es ampere, porque estamos hablando de corriente. ¿Con una fase de qué? ¿De cuánto? ¿De cuánto es la fase? 30 grados menos 0. 30 grados. 30 grados. Acá yo voy a proceder a copiar y pegar todo. Pero acuérdense que cambia la fase acá. La fase va a ser menos 90. Menos 90. Y acá la fase va a ser 150. Bien. Perfecto. 150 grados. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Queremos encontrar el valor de las corrientes de línea. De las corrientes de línea. Por ejemplo, yo lo voy a hacer para una sola. Como por ejemplo, calculemos la IA. La corriente IA, para obtener la corriente IA, hay que agarrar a la corriente IAB y restarle la ICA. O sea, IAB menos ICA, pero ambas están en forma polar, por lo que hay que pasarlas a forma rectangular. Bien, por ejemplo, yo voy a pasar estas dos a forma rectangular. Lo bueno de estos ejemplos es que son repetitivos y si entienden uno, entienden todo. Bien, para ello, ¿qué voy a hacer yo? Para ello, voy a agarrar la calculadora. Acuérdense que el raíz de 2 yo lo dejo afuera para que se haga más fácil. Tenemos que el módulo es 38.1 y el argumento o fase son, o ángulo también, son de 30 grados. Entonces, con la función rec es la que vamos a trabajar. 38.1 con 30. Bien, me da 32.995, 33 redondemos a 33 y 19,05. 33 más J 19.05. Bien, yo voy a copiar y pegar. Y acá obviamente hay que cambiar el valor de las componentes real e imaginaria, ¿no? Yo para tener el raíz de 2 amperes ya servidito ahí. Hay que hacer lo mismo ahora con esta corriente. Entonces hacemos G menos, que con eso llamo lo que es la función rec. 38.1 150. Y obtengo menos 32.99, o sea, menos 33
y 19.05. En otras palabras, cámbiale el signo a esto nada más. Bien, más fácil imposible. Bueno, con eso, ¿qué hacemos? Me están diciendo, agarra esta corriente de acá y restale esta otra de acá. Yo creo que eso a esta altura se tiene que entender. Bien, con esa línea de razonamiento, ¿qué hacemos? Borramos todo esto, por supuesto. ¿Y qué vemos? Mirá, tenés 33 menos 33, menos es más, 33 más 33 son 66. Y después tenemos 19.05 menos más es menos 19.05. En otras palabras, 19.05 menos 19.05 me da 0. Entonces me queda más J 0. En otras palabras, ¿esto qué me queda? 66 amperes de valor eficaz, la corriente, ¿no? Recuerden que estamos aproximando acá los números, ¿no? Recuerden eso. Y como tengo solamente componente real, no tengo componente, o sea, la componente imaginaria vale 0, entonces mi fase son 0 grados. Bien. Bueno, primero midámosla con el multisima esa corriente, midámosla y después vamos a usar la formulita del raíz de 3 y todas esas cosas. Bien, para que me crean. Bueno, 66.005, ya saben por qué son esos 005, saben por qué el 08 de acá, todo eso. Bueno, no hace falta que lo esté explicando de nuevo. Perfecto. Ahora, ¿qué dije yo hace un momento? Esto. Si yo tengo el valor eficaz o el valor pico también de lo que es la corriente, de fase, ¿cómo obtengo su correspondiente valor de corriente de línea? Multiplicándola por raíz de 3. Es decir, agarrar la I de fase, multiplicarla por raíz de 3 y obtener la corriente de línea. Bueno, hagamos eso. A ver, hagámoslo. Entonces, otra forma sería que el valor eficaz, o sea, la IA eficaz, el valor eficaz, EF significa eficaz, lo vamos a obtener multiplicando por raíz de 3 al valor de quién, de la corriente IAB eficaz, la IAB eficaz. Bien, en otras palabras, hagamos raíz de 3 por raíz de 3 por quién, por 66. Perdón, me equivoqué, no 66. ¿Cuál era el valor que teníamos? 38.1. Sepan disculpar, 38.1 amperes. Bien, esto es valor eficaz. Acuérdense, 66 acá es eficaz, 38.1 es eficaz. El valor pico, ¿qué es? 66 raíz de 2, 38.1 raíz de 2. Bien, entonces, a ver, ¿qué obtenemos con esto? Hagamos 38.1 por raíz de 3. 65.99, 66. Bien, 66 para nosotros. Pero esos son amperes eficaces, ¿no? Ojo, ojo. Bien, y la fase, observen que acá tengo 0 cuando acá tenía 30. Acuérdense de la formulita, miren la expresión. Para obtener la fase de la corriente IA, agarrar la fase de la corriente IAB. ¿Cuál es la fase de la corriente IAB? 30 grados. Y restale 30. Si a 30 le resta 30, ¿qué va a obtener? Esto 0 de acá. Bien, yo lo voy a hacer todo para que lo vean. Así no queden dudas, ni mucho menos excusas. Eso es lo importante. Bien. Entonces, ¿qué me dice esto? Mira, che, agarra
la fase de la I a B, que son 30 grados, y restale 30 grados. 30 menos 30 que da 0 grados. Bien, que son estos de acá. Bien, y así tengo que hacer con cada una de las corrientes. Es decir, que, por ejemplo, las tres corrientes de línea tienen el mismo valor eficaz, por supuesto, ¿no? A eso me refiero. Es decir, van a ser 66 amperes eficaces, ¿no? Eficaces. Los instrumentos miden valores eficaces, nunca se olviden de eso. Pero, ¿qué diferencia va a haber en esas corrientes? ¿Qué diferencia va a haber? La fase. Bueno, la fase. Entonces, nosotros tenemos que rápidamente, yo lo armo así. Por ahí se hace un poco largo el video, pero prefiero que sea el video largo, pero que algo se entienda. No que algo, que se entienda la mayoría o todo. A hacer un video cortito y que no se termine entendiendo nada. Bien, tengo esto. Ahora, si yo quiero la corriente IB, ¿qué tengo que agarrar? Como las tres corrientes son iguales, los tres valores eficaces son iguales, los tres valores eficaces de las corrientes de fase son iguales, y los tres valores eficaces de las corrientes de línea van a ser iguales, lo están viendo acá, 66, 66, 66. Bien, listo, eso no hay drama. Ahora, ¿cómo obtengo la fase de IB? Que acá ya no es 0. Me dicen, agarrar la fase de IBC y restale 30 grados. Entonces, menos 90, menos 30 son menos 120. Menos 120. ¿Y cómo obtenés la fase de la corriente IC? ¿Cómo obtener la fase de la corriente IC? Y bueno, agarrar la fase de la corriente IBC. De la corriente, no IBC, ICA, perdón, ICA, acá. Para obtener la fase de la corriente IC, agarrar la fase de la corriente CA, es decir, estos 150, y restale 30. Te van a quedar 120. Bien, y quedó así. Ahí está. Es decir que cuando la carga es la carga en triángulo es del tipo balanceada, ustedes pueden, hablando en términos no técnicos, ustedes pueden zafar de hacer esta resta. Es decir, pueden zafar de hacer esta resta de acá, esta operación de acá, que si bien no es complicado, pero por ahí se torna tedioso, laborioso más que nada. Bien, pero no es complicado. Pero pueden zafar. ¿Por qué? Porque el valor eficaz de la corriente de línea lo obtienen multiplicando por raíz de 3 al valor eficaz de la corriente de fase. Y la fase de la corriente de línea la obtienen como restándole 30 grados a la fase de la corriente de fase. Bien, eso es súper sencillo. Bien, ¿Cuándo no pueden usar esta expresión, bueno, de esta y esta es lo mismo, ¿no? Solo que ya son casos puntuales. ¿Cuándo no pueden usar esto y tampoco esto? Cuando la carga es del tipo desbalanceada, pero recién estamos con cargas balanceadas. Bueno, ¿qué nos queda por ver ahora? Potencia. Lo que son las potencias. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Bien. Las potencias. Bien. La potencia total también se obtiene haciendo raíz de 3 por B de línea eficaz, por I de línea eficaz, o sea, raíz de 3 por tensión de línea eficaz, o sea, 381 por corriente de línea eficaz, 66 ¿por qué? Por el coseno de phi. Como acá la carga del tipo resistiva pura, el ángulo phi vale 0 grados, por eso doy ejemplo de carga resistiva pura,
para que se haga más fácil y por lo menos se trate de entender algo, diríamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Raíz de 3 por 381 por 66. El coseno de 0 sabemos que vale 1. Y eso me va a dar 43.554.14. Yo voy a poner directamente el número este. 43.554 kilowatts. 43.554 era 554 kilowatts. Bien, esa es la potencia activa. La potencia reactiva, ¿cuánto a esta altura? Preguntar la potencia reactiva cuando tenemos carga del tipo resistiva pura está de más. O sea, se supone que la potencia reactiva son 0 bar. Bien. Y la potencia aparente, al ser 0 la potencia reactiva, es decir, ¿dónde está acá el triángulo de potencias? Al ser la verde 0, la azul coincide con la roja. Entonces, y el ángulo phi total también da 0 acá. Bien. Quiere decir que el azul vale 43.554 o 43.554 kVA. Acuérdense la unidad nada más. Y el ángulo phi total 0 grados. Bien. En el ejemplo, por ejemplo, en el caso de los trabajos prácticos, ustedes la tienen fácil. ¿Por qué? Porque ya tienen las expresiones. Lo único que tienen que hacer, por ejemplo, si acá la carga, por ejemplo, si la carga acá cambia, perdón, si la carga cambia, por ejemplo, que sea una carga de tipo RL, ustedes obviamente ahora sí van a tener potencia reactiva, o sea, van a tener activa y reactiva. Y bueno, pero el ángulo phi lo van a obtener, o sea, eso va a ser un dato que va a salir de los valores de los componentes que tengan en la carga. Es decir, es simplemente venir y reemplazar, no tienen pretexto para no hacerlo. Bien, con esto estoy anulando todo eso yo. Perfecto. Estoy anulando todo pretexto. Ahora, ¿cómo podemos ver esto acá en el circuito? Bueno, hay una forma. Hay un método para esto. Esperen un ratito. Hay un método para esto. Pero ese método, esperen que arme el circuito un ratito, elimine los amperímetros. Bueno, para medir potencia así en este tipo de cargas, supóngase que esto está cerrado. Esto está metido en una cápsula, en algo. Bien. O hagan en cuenta que esto, bueno, no, obviamente no va a ser un motor, porque el motor sería una carga, acá tenía que ver RL, pero supónganse que esto está metido en algo, donde no pueden tener acceso a esto. Se conectan 2 batímetros, eso se conoce como método de los 2 batímetros o método de Aaron, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, yo no voy a usar ese método ahora. Bien, porque no quiero ya marearlo más de lo que alguno debe estar mareado. Bien, yo voy a proceder a conectarlos directamente acá a los batímetros. Bien, de hecho, con que conecte uno me basta y sobra. Bien, con que conecte uno me basta y sobra. Porque como las tres cargas son iguales, la potencia que disipa cada una va a ser la misma. Es decir, la que disipa R1 va a ser la misma que la que disipa R2, va a ser la misma que la que disipa R3. Es decir, con que obtenga una sola lectura, multiplico por 3 y debería coincidir con esto de acá. Bien. Bien.
Bueno, acá tengo 14.529. ¿Ves? Power factor 1. Así que acá lo que me falta agregar es el factor de potencia, que es el coseno. ¿El coseno de quién? De 0. Sabemos que el coseno es 0. Perdón. Sí, factor de potencia. Esto, FP. El factor de potencia va a valer 1, que es el coseno de 0. Pero bueno, a mí me interesa ahora otra cosa. A mí me interesa este numerito. Bueno. Bien. Tenemos 14.529 por 3. Y vamos a ver qué diferencia me da con respecto a lo que yo calculé. 43.587. Y a mí, ¿dónde está el editor? 43.587. Y a mí me dio 43.554. Bien, 43.554. ¿A qué se debe eso? Miren. Si nosotros, para que me crean y no quede duda, eso es por los decimales, por las diferencias que hay. Si nosotros venimos y este circuito lo pegamos acá, eliminemos esto. La idea es que esto quede clarito, que quede más clarito que el agua. Acá tengo mi voltímetro. Y por acá voy a conectar mi amperímetro. Bien, por lo menos para ver que se asemejen lo más posible los valores. Bueno, vengamos acá. La expresión decía raíz de 3 por b de línea eficaz por i de línea eficaz por coseno de phi. Bueno, raíz de 3 por 381 y por 66. Bueno, 0 sí, 0 va a ser 0, o sea, coseno de 0 es 1. Pero nosotros no tenemos justo 381 ni justo 66. ¿Qué tenemos? Tenemos qué cosa. Bueno, primero pongamos raíz de 3 antes que nada, antes que nos olvidemos. Por 381.081 por 66.005. Bien, por coseno de 0 que es 1, 43.566. Bien, 43.566. Y a nosotros acá nos dio, donde estaba 43.554. ¿Ven esa diferencia? Esa diferencia que hay es justamente, voy a dejar de simular el circuito porque si no se pone más lento. Esa diferencia es justamente porque estamos tomando estos valores. Bien, otra forma, si lo quieren ver de otra forma, también hagan esto. Si conectamos este amperímetro acá, ahora vamos a calcular la potencia, o vamos a tratar de aproximarnos a la potencia que indicaba el batímetro. Acá directamente sería 38.108 al cuadrado, acuérdense I cuadrado por R, por 10. Y eso me da 14,522 kilowatts o 14.522 watts. Bien, eso no va a dar del todo igual, pero perdón, se va a aproximar mucho, se tiene que aproximar mucho a lo que marcaba ¿quién? El batímetro. Bien, el batímetro marcaba 14.529, 14.522,2, 14.522. Bien, todas esas pequeñas diferencias son por los valores de quién,
Porque estos valores, por ejemplo, no es 381 exacto, es 381,081, esto no es 38.1, es 38.108, y bueno, esos números, esas pequeñas diferencias de número hacen que nos den esas pequeñas diferencias de potencia. ¿Ven? Yo se lo mostré de dos formas diferentes. Una, conectando directamente el batímetro acá. La otra, que ya la borré, que era conectando el voltímetro y el amperímetro acá y utilizando esta expresión, la rojita. Y la otra, conectando directamente el amperímetro acá y midiendo la potencia en una de estas cargas. Bien, que es la misma potencia que debería marcar el batímetro acá. Y ven que los resultados son similares uno de otro. Bueno, debido a estos números, digo para que por ahí no se asusten, debido a estos números de acá, que uno, por ejemplo, trabaja con 381 cuando es 381.081, lo mismo con el 66 que era 66.005 de hace rato. Bueno, ¿veis? 66 y el amperímetro marcaba 66.005. Bueno, debido a esas pequeñas diferencias que tenemos estas pequeñas diferencias de valores, esas discrepancias. Pero eso no quiere decir que está mal. Todo lo contrario, está bien. Bien. Perfecto. Bueno. O sea, con esto creo que prácticamente no me queda nada más que decirles de lo que es la conexión en triángulo con carga balanceada. Bien, en un próximo video vamos a ver lo que es la conexión en triángulo con carga ahora desbalanceada. Pero bueno, antes de finalizar esto, que ya se está haciendo muy largo, lo que quiero que queden claro es, primero que nada, que en una conexión en triángulo los valores de la extensión de línea y de fase son iguales. Es decir, que esta VAB, BBC y BCA, VAB, BBC y BCA, para mi triángulo, para esto, este es el triángulo, esto es generador, esto es carga en triángulo, estamos hablando de esto. Esas VAB, BBC y BCA son tensiones de línea y también tensiones de fase. Pero las corrientes ahora, IA, IB e IC, son corrientes de línea, mientras que la IAB, IBC e ICA son corrientes de fase. Estas corrientes IAB, IBC e ICA son las que circulan por las impedancias de carga por fase, se denominan corrientes de fase. Bien, ¿qué otra cosa más que habíamos anotado acá? Esto. Bueno, la forma de calcular las corrientes de fase y la forma de calcular las corrientes de línea. Esta forma de calcular las corrientes de línea, ustedes se pueden ahorrar de hacer esto cuando se trata de carga del tipo balanceada. Cuando es triángulo estoy hablando, ¿no? Triángulo balanceado. Bien, entonces, esto es válido, sea balanceado o desbalanceado el triángulo. Pero si es balanceado, pueden ahorrarse de hacer esto, y directamente a las corrientes de línea, el valor eficaz, por ejemplo, de una corriente de línea, lo van a obtener multiplicando por raíz de 3 al valor eficaz de la corriente de fase. Y la fase de la corriente de línea la van a obtener restándoles 30 grados a la fase de su correspondiente corriente de fase, es decir, esto de acá. Y lo que es las expresiones para potencia, estas valen cuando la carga del tipo balanceada sea en estrella o en triángulo. Si son balanceadas las cargas, estas fórmulas valen. Si son desbalanceadas, no valen. Bien, yo creo que con eso quedaría resuelta esta parte. Bien, el próximo video quedaría, como ya dije, ver lo que es la conexión en triángulo con carga desbalanceada. Y bueno, por ahora finalizamos con esto.